Aleluya, alabado y exaltado sea nuestro Señor Jesucristo en esta hora, eternamente y para siempre. Damos gracias a Dios por permitirnos estar al aire una vez más y poder compartir su bendita palabra con todos ustedes. Amén, aleluya. En esta hora vamos a continuar nuestro estudio bíblico que estamos llevando a cabo acerca de fundamentos del cristianismo genuino, y en esta oportunidad vamos a aprender acerca de la deidad y personalidad del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Las Escrituras hablan claramente de la deidad del Espíritu Santo y toda la palabra confirma que es una persona, no una mera fuerza impersonal. Es necesario estudiar esta doctrina clara y evidente de la palabra para crecer en convicción al respecto y para estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y respeto ante quienes niegan la deidad y personalidad del Espíritu Santo o su pertenencia a un Dios trino, por si el Señor les concede luz para recibirlo y alcanzar misericordia. En este estudio abordaremos lo que la Escritura dice relativo a la deidad, personalidad y pertenencia al Dios trino del Espíritu Santo. Aclaramos, el concepto Trinidad fue acuñado por Tertuliano en el siglo II para referirse a la deidad trina. Esta palabra no aparece en las Escrituras. Al Espíritu Santo se lo llama Dios en la Escritura. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, 3 y 4. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3, 19. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. 2 Corintios 3, 17. El salmista dice que no se puede evadir al Espíritu, lo que demuestra su omnipresencia, un atributo de la deidad. Se evade o no a una persona, no a una fuerza o cosa. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. La blasfemia imperdonable. Se toleraría un pecado o hasta blasfemia contra el mismo Señor, pero no contra su espíritu, confiriéndole un lugar especial. Esto revela que el Señor Jesucristo le reconocía al espíritu su deidad. La naturaleza del pecado sin perdón revela la eminencia de la dignidad divina del Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31 y 32. El Espíritu Santo ayuda y consuela. También se lo llama consolador, ayudador, convence, guía, envía, habla, escucha y glorifica. Estos son atributos de una persona. En esta porción también podemos ver al Dios Trino, una deidad en tres personas. El Señor Jesucristo hablando describe la labor del Espíritu Santo porque Él va al Padre. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 7 al 14. Aleluya. En las siguientes porciones vemos al Espíritu Santo dando órdenes y designando, tomando decisiones y enviando a la obra de Dios. Esto solo puede ser hecho por una persona de la deidad. Cuando hablan los ángeles, los profetas o algún apóstol, siempre decían: así dice el Señor, o el Espíritu, o Jehová. Pero aquí el Espíritu habla en primera persona como la deidad que es: apartadme, los he llamado. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hechos 13, 2-4. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos 10, 19 y 20. En las siguientes porciones de la Escritura vemos al Espíritu Santo como una persona que revela, escudriña y conoce. Esto no lo hace una fuerza, y ninguna creación conoce lo que está en Dios mismo, sino solo Dios. En este caso, el Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 10-11. La eternidad es una condición propia de la deidad, y aquí se le atribuye al Espíritu Santo. Además, se nos muestra al Dios Trino en esta porción. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Solo Dios puede generar vida, y aquí el Espíritu Santo se movía en una labor creativa. Verso 2. En el verso 26 se muestra una deidad plural, no singular. Hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. Estos verbos se refieren al Dios Trino sin duda alguna. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:2 y verso 26. En los siguientes textos, el Espíritu Santo aparece como miembro del Dios Trino y con las características de una persona, no de una fuerza solamente. En todos los casos se menciona a las 3 personas de la deidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 1 Corintios 12, 4-6. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13, 14. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2, 18. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. 1 Pedro 1 y 2. Las siguientes porciones nos muestran el carácter, las virtudes y personalidad del Espíritu Santo. Ora, intercede, habla, guía, lava, santifica, justifica y resucita. Participa en las decisiones, confirmando su poder de deidad. Se lo entristece, se le miente, se le puede ultrajar, características propias de una persona. Regularmente los textos que nos hablan de su deidad demuestran también su personalidad. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos 10, 19 y 20. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15, 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 25. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4, 30. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:13 al 4. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Se asocia el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo en un nivel de igualdad esencial en Mateo 28:19. Observamos que el nombre está en singular, lo cual significa que el poder, la gloria y la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son uno. 2 Corintios 13:13. Con fehaciente fundamento en las Escrituras podemos ver que los atributos del Espíritu Santo son los de la deidad. Es eterno, Hebreos 9:14. Es vida, Romanos 8:2. Es omnipresente, Salmos 139, 7 al 10. Es santo, Salmos 51:11, Mateo 28:19. Es omnisciente, Isaías 40, 13 al 14, 1 Corintios 2, 10 al 11. Es soberano, Juan 3:8, 1 Corintios 12:11. Es omnipotente, Génesis 1:2, Lucas 1:35, 4:14, Hechos 1:8, Romanos 15:13 y 19. Conoce el futuro, Lucas 2:26. Hay obras de Dios en las que se le atribuye participación al Espíritu Santo, como la creación, Génesis 1:2, Job 33:4. La encarnación de Jesús, Mateo 1:18, Lucas 1:35. La regeneración o nuevo nacimiento, comparar Juan 3:8 con 1 de Juan 4:1. La resurrección, Romanos 8:11. La inspiración de la palabra de Dios, Hechos 1:16, 2 Timoteo 3:16. El Espíritu Santo es una persona inteligente y capaz de manifestar emociones. Además es una personalidad divina, es Dios en su propia esencia, es una persona de la deidad trina. En el bautismo del Señor vemos al Padre hablando, al Espíritu descendiendo y al Hijo siendo bautizado. Tres personas actuando por separado, pero en una unidad perfecta, un solo Dios. Marcos 1:9 al 11. Y por si alguna duda quedara sobre si la Escritura menciona a la deidad trina, Lucas 3:22 nos lo expone con toda claridad, presentando a las tres personas en una labor esencial y única, pero por separado. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. Las tres personas de la deidad se pueden ver aquí: el Espíritu Santo descendiendo, el Padre hablando, Jesucristo su Hijo siendo bautizado y recibiendo la aprobación del Padre y la confirmación del Espíritu Santo para cumplir el plan divino de salvación. La Escritura es clara y precisa, sin mayor demanda de interpretación cuando se refiere a la deidad y personalidad del Espíritu Santo. La labor de formación y transformación de la Iglesia ha sido encomendada al Espíritu Santo por el Padre, y es Él a quien a lo largo de los 20 siglos que han transcurrido desde Pentecostés se ha encargado de guiar, consolar, redarguir, inspirar, capacitar y santificar al pueblo de Dios para alcanzar la meta trazada por el Padre, que es formar un pueblo amado, apto para alcanzar salvación y vida eterna, y para llevar a cabo las buenas obras asignadas por el Padre. Pero la mayor obra del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo. Amén. Con base en este entendimiento que nos proporciona la Escritura, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Gracias, Señor y Dios, Espíritu Santo. Aleluya. Que Dios les bendiga.